difícil de asimilar, algo que los mismos modernistas han querido encubrir, hablando más de la misericordia de Dios, hablando acerca del amor, la bondad de Dios nuestro Señor, para decir, no puede tener corazón para enviar a alguien al infierno. Sin embargo, nada más en lo que se refiere a los evangelios, tenemos 25 ocasiones en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca del infierno. Es decir, tenemos todos los argumentos suficientes para poder decir que realmente el infierno existe. ¿Por qué decimos que estas últimas palabras de nuestro Señor se refieren a la existencia del infierno? Porque a lo que está refiriéndose nuestro Señor con esta parábola es al momento en que estemos ante el juicio particular. En ese momento en que nos presentemos ante ese Rey que es Dios nuestro Señor, aquella persona que llegue sin el traje nupcial, es decir, que no llegue con el estado de gracia. Si recuerdan ustedes, cuando se celebra un bautismo, se le pone el gorrito al bebé y en ese momento se le dice, recibir esa blanca vestidura, conserva la inmaculada ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos que la ropa del bebé sea necesariamente blanca, sino al decir recibe esta blanca vestidura, nos estamos refiriendo al alma, esa alma que ha sido borrada ya, el pecado original ha sido borrado de esa alma y ha recibido la gracia de Dios nuestro Señor. El Espíritu Santo, a partir de ese momento, habita en el alma de esa persona. Por eso, esa es la blanca vestidura que está recibiendo. Sería absurdo decir que nos referíamos al gorrito, a la ropa, porque la continuación de las palabras dice, conserva la inmaculada hasta el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sería obviamente imposible. Pero lo que no es imposible es que un alma pueda perseverar en la gracia de Dios y mantenerse en esa limpieza, en esa unión con nuestro Señor. Por eso decimos, en este caso de la parábola, a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te presentas aquí sin traer ese estado de gracia? Aquella persona no tiene justificación, por eso se queda muda, por eso no puede expresar absolutamente nada. Y entonces viene la consecuencia, le dice a los criados, atadlo de pies y manos, que significa las penas de sentido, todos los sufrimientos, todos los tormentos que va a padecer la persona, ese dolor que va a sentir estando en el infierno, arrojado a las tinieblas exteriores, que es la pena de daño, esa ceguera espiritual de no poder ver a Dios nuestro Señor. Ha sido creado para eso, para poder ver a Dios, para disfrutar de esa visión beatífica, y sin embargo no la va a alcanzar, no va a cumplir con el objetivo por el cual ha sido traído a este mundo, ha sido entonces arrojado a esas tinieblas exteriores. Y dice, allí habrá llanto y crujir de dientes, mostrando todos los demonios y todos los demás condenados con quienes se encontrará en aquel lugar. Recordamos también aquella frase de nuestro Señor Jesucristo casi al final del Evangelio de San Mateo, donde se dice que los ángeles vendrán y separarán a los buenos de los malos, a los buenos del lado derecho y a los malos del lado izquierdo, y que a los malos les va a decir, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno del infierno. Así podemos nosotros reconocer que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son claras, son literales. Ya no hablamos nada más de una parábola, hablamos de que estrictamente está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de la existencia del infierno.
que quiere realmente encontrarse con Dios nuestro Señor y pareciera que es Dios mismo quien lo rechaza, quien le dice que no es digno de poder verlo siquiera, que no puede recibir ni siquiera un ápice de la bondad de Dios nuestro Señor. Pero esa desesperación de aquella persona que está en el ataúd, podemos decir, va a terminar cuando se asfixie, cuando se le acabe el aire y entonces va a morir. Pero en el caso de la persona que está en el infierno, que tiene esa pena de daño, va a ser por toda la eternidad. La desesperación de querer buscar a Dios nuestro Señor y no poder encontrarlo, de poder verlo y que no se puede, de querer verlo y no poder hacerlo. Y pudiéramos decir, ¿por qué Dios nuestro Señor no le da esa satisfacción de esas ansias si en este momento puede sentir realmente el arrepentimiento de los pecados que ha cometido? La realidad es que no busca a Dios por sí mismo, no lo busca por amarlo, sino lo busca porque sabe perfectamente que es el único lugar donde él debería estar. Lo hace por egoísmo, por su conveniencia, porque en ese lugar, en el infierno, no puede tenerse ningún sentimiento positivo, no puede haber sentimientos de bondad, no hay sentimientos de arrepentimiento, igual como sucede con el mismo demonio que ha sido arrojado por toda la eternidad al fuego del infierno. En una revelación particular de una religiosa que le dice al demonio que se arrepienta para que Dios nuestro Señor le dé el perdón de sus pecados y pueda alcanzar la gloria eterna, el demonio con toda soberbia contesta: prefiero ser el primero en el infierno que ser el segundo en el cielo. Así sucede entonces con las almas condenadas, que no tienen ese arrepentimiento, que buscan a Dios porque saben que es el fin, que es el bien que nosotros debemos adquirir, pero no lo hacen por amor a Dios nuestro Señor. En eso consiste esa pena de daño del infierno. Y la pena del sentido, que puede ser más representativa para nosotros, es todo tipo de tormentos. Ha habido revelaciones que se hacen a una Santa Catalina de Siena, a una Santa Teresa de Jesús, a una Santa Francisca Romana, sobre lo que pasa en el infierno. Y vemos nosotros, por ejemplo, cómo Santa Teresa de Jesús, que nunca llegó a cometer ni un solo pecado mortal en su vida, simplemente la visión que tiene del infierno, los sufrimientos que tenían esas almas, hacen que ella mejore radicalmente el estado de su vida y pueda realmente dirigirse hacia su santidad de vida que estuvo llevando. En el caso de Santa Francisca Romana es un caso muy particular porque ella expresa todos esos sufrimientos que ve estando en el infierno aquellas almas, pero lo dice, lo hablo en base a simbolismos, en base a figuras solamente, porque el infierno es infinitamente peor de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y realmente, si vemos esta revelación de Santa Francisca Romana, que está escrita en el libro de Verdades Eternas, nos damos cuenta de las cosas tan atroces que llega ella a expresar, que dice cómo las personas que están condenadas están siendo apretadas por serpientes, cómo los demonios están devorando el corazón de aquellas personas, cómo se les echa aceite hirviendo en los ojos, en la boca, para que de esta manera vean que no pueden satisfacer los apetitos de la carne, que era lo que estuvieron buscando aquí en este mundo, que aquellas almas que están a su alrededor están continuamente acosándolas, atacándolas, insultándolas, porque no pueden tener ningún tipo de descanso. Que así como dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola de hoy, allí habrá llanto y rechinar de dientes, es lo que escucharán aquellas almas, aquellos lamentos, aquellos reclamos, y entonces aquella persona, aquel padre de familia que llegó a tener a su hijo viviendo en unión libre en su casa, le reclamará diciéndole: por tu culpa, maldito, estoy en el infierno, porque condescendí contigo, porque te di la oportunidad de que pudieras salir de ese estado de vida y no lo hiciste a pesar del tiempo que estuviste en mi casa viviendo en esas ofensas continuas en contra de Dios nuestro Señor. Aquella persona que lleva una mala relación también insultará a aquella mujer con la que ha estado cayendo en pecado y decir: por tu culpa fui infiel a mi matrimonio, por tu culpa mancillé
una pequeña llamita la que tenga en la mano, porque va a ser un fuego que lo abrace completamente y va a ser un fuego que, diferente al fuego que tenemos aquí, va a ser un fuego que no va a consumir, que va a estar permaneciendo aquella persona y que lo va a estar atormentando. Y la otra diferencia es que no solamente va a atormentar su cuerpo, sino que también va a atormentar su alma. Obviamente no está nadie preparado para eso, porque no hemos sido creados para el infierno, hemos sido creados para alcanzar el reino de los cielos. Por eso necesitamos actuar con firmeza en seguir el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, en imitar sus virtudes, en tener la devoción de la Santísima Virgen María y en estar acercándonos continuamente al sacramento de la confesión, porque ese es el único camino para poder quitar el obstáculo que nos impide llegar al reino de los cielos, poder realmente tener el aborrecimiento de todo tipo de pecado para entregarnos al servicio de Dios nuestro Señor y de esa manera ir adquiriendo las virtudes necesarias que nos capaciten para nuestra salvación eterna. Por eso, meditemos profundamente sobre las penas del infierno, veamos realmente cómo nuestro Señor Jesucristo nos advierte con toda claridad acerca de la existencia del infierno, para que tengamos la firmeza de voluntad para corregir nuestros pasos, para cambiar el estilo de vida que llevamos y para que, teniendo el amparo, la protección e intercesión de la Santísima Virgen María, podamos enderezar nuestros pasos, seguir el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha trazado y que de esa manera podamos, al final de cuentas, alcanzar el reino eterno de los cielos. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo